Séptimo principio. La profecía de Moisés, nuestro maestro. El punto principal es saber que Moisés es el nivel superior, el maestro de todos los profetas anteriores o posteriores a él. Todos están por debajo de su nivel. Moisés fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro percibió o percibirá. ¿Ok? Alguien por favor escríbale a Moishe. Yo estoy hablando, pero como que no tiene los parlantes prendidos. Moisés logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. Javerim, ¿me escuchan? Si ven que alguien pone no oigo, y ustedes sí oyen, por favor, Javerim, ahórrenme tener que escribir y pongan si se oye, por favor, colabórenme para que así la clase fluya mejor. Entonces, la clase pasada habíamos hablado de que la profecía para el Rambam es una cuestión de mérito. Es la persona que llega a conectarse con la mente de Dios, con la mente superior, bueno, con una mente superior, no digamos con la mente de Dios, pero sí con una mente supernal, ¿ok? Y Moisés, de acuerdo a la teoría del Rambam, lo hizo mejor que cualquier persona futura o presente. Ok, solo falta de Barranquilla Rubén de la Hoz. No se le interpuso a Moisés ningún obstáculo o velo entre él y Dios. Ok, y esto lo sacamos ¿de dónde? De la narrativa de la Torah. Todos los demás profetas ven a Dios a través de metáforas. Pero la visión de Moisés era, nos dice la Torah, como alguien que hablaba con un amigo cara a cara. Panim el panim. Ahora, esto no es absoluto, porque pues si fuera absoluto, o sea, pero al menos dentro de la medida de lo humanamente posible, Moisés Moisés tenía pues este tema, la mayor revelación. ¿Ok? Asimismo, ningún impedimento físico ni carencia grande o pequeña. En él se anularon por completo la imaginación y desapareciendo los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándole solo la mente. Y al respecto fue dicho, él hablaba con Dios, no por medio de ángeles. Entonces, la cuestión de Moisés no era solo una superioridad mental, no una superioridad intelectual, sino también era una superioridad física y moral. Mi intención era esclarecer aquí este tema maravilloso, echando luz sobre aquellos pasajes oscuros de las Escrituras y explicar la expresión boca a boca hablaba Dios con él. ¿Por qué? Porque Dios, por supuesto, no tiene boca. Ok.
y el resto de los conceptos ocultos en este versículo. Empero, visto que estos temas son demasiado delicados y precisaría aportar muchísimas pruebas, antecediendo abundantes y largas introducciones y ejemplos, además requeriría explicar previamente la esencia de los ángeles y sus niveles en que se distinguen de Dios elevado sea, como así también ahondar en el alma humana y sus capacidades. Sería imperioso también explicar los distintos términos con que se expresaron los profetas, dignos de ser aplicados a Dios y a los ángeles. Asimismo, explicar lo que el libro Baal Comá se refirió, mas aún todo esto no sería suficiente. Y aun quisiera resumirlo al extremo, me demandaría por lo menos más de 1000 páginas. Por todo esto lo dejaremos para otro compendio, tal vez en el libro de la explicación de los dichos de los sabios que me he propuesto componer. Este libro eventualmente es lo que nosotros vamos a, en una forma imperfecta y de borrador, es lo que nosotros vamos a llamar el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos. O quizá en aquel otro acerca de la profecía en el cual me encuentro actualmente escribiendo. Si no, lo incluiré uno especialmente dedicado a la elucidación de estos principios. Entonces, lo que el Rambam está diciendo es, para poder explicar por qué Moisés es superior, tengo yo que introducir, dado que para el Rambam la superioridad de Moisés no depende de la elección de Dios, sino de la virtud de Moisés. Tiene que explicar entonces toda su psicología, toda su angelología, por qué Moisés tiene acceso a cosas que otras personas no tienen. ¿Ok? En resumen, habiendo luego escrito estos libros el Rambam, les puedo decir, esto está en la tercera parte de la Guía de los Perplejos, capítulos 10 al 20 de la tercera parte de la Guía de los Perplejos. Y básicamente ahí explica el Rambam que la mayoría de los profetas, o sea, por ponerlo en un lenguaje común, en un lenguaje moderno, tenían que acceder a Dios a través de su inconsciente. La profecía no era un fenómeno completamente consciente. Algunas personas recibían profecía en sueños, algunas personas recibían profecía en visiones, ¿cierto? El ejemplo más claro es Ezequiel. Y ya sobre esto hemos hablado. El libro de Ezequiel abre con la visión tal vez más colorida y más complicada de todo el Tanaj, que es la visión de la carroza de la Merkabah. Y de acuerdo al Rambam, por lo menos, y es una lectura muy sensata, ¿qué pasa si yo estoy parado al lado de Ezequiel cuando él está teniendo esta visión? ¿Voy a ver lo que está viendo Ezequiel? No, posiblemente no. La visión de Ezequiel es interna. Hasta aquí le llegó la gasolina al History Channel, ¿cierto? Porque ellos quieren que sean aliens. Pero ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación más sencilla? Que el profeta está teniendo una visión. Y las visiones son procesadas por la mente inconsciente. Es decir, hay parte de la mente del profeta en la visión. Si hoy hubiera profetas, Javerim, no estarían viendo ángeles en forma de... estarían viendo robots, estarían viendo... no sé. O sea, si las palabras de la Torá hablan en un lenguaje que el ser humano puede entender,
Igualmente las visiones se le presentan al profeta en una imagen, en una angelología que él pueda procesar, es decir, la profecía se nutre del acervo mental del profeta. Y eventualmente se llega a Moisés. Se llega a Moisés, donde nos dice el Rambam, Moisés recibía la profecía de manera consciente. Y eso es lo que él dijo ahorita, que la imaginación no estaba involucrada. Moisés no tiene visiones. Tal vez hay una sola mención de algo que uno podría llamar, o dos posibles menciones de lo que podría llamar visiones de Moisés. Uno es la zarza ardiente, y la otra es cuando Moisés sube por primera vez a la montaña. En sus primeros 40 días en el monte Sinaí, Moisés pasa 3 temporadas de 40 días de ayuno en el monte Sinaí consecutivas, una después de la otra. Sube, pasa 40 días sin comer, baja, algo pasa, sube, pasa 40 días sin comer, baja. Y en la primera, que es uno de los textos más importantes para el Rambam, Moisés le pide a Dios que le muestre su cara. Y Dios le dice, no puedo mostrarte tu cara. No puedo mostrarme tu cara porque no me puede ver el ser humano y vivir. Pero te voy a mostrar mi espalda y voy a pasar toda mi bondad frente a ti. Y la manera en que el Rambam lee esto es que esto es una metáfora para que Moisés va a entender todas las obras de Dios. Es decir, todo lo que viene detrás de Dios, todo lo que es consecuencia de Dios, pero no puede entender la esencia de Dios. ¿Ok? Esto en resumen es la teoría, la profetología del Rambam. Preguntas. Moishe, no todas las profecías son visiones. Hay también hay profetas que son auditivos. ¿Por qué? Porque, como ya dije, la profecía, en todos los casos, salvo Moisés, de acuerdo al Rambam, se nutre del acervo mental del profeta. Hay gente que es mucho más visual que auditiva. Yo, por ejemplo, soy muy visual. Yo aprendo mirando. Yo aprendo escribiendo. Si yo quiero acordarme de algo, yo tengo que escribirlo. Y el papel yo lo puedo botar. No es que yo necesite una nota, yo necesito el acto físico de escribir y leer lo que estoy escribiendo para poder acordarme. Así funciona mi cerebro. Hay gente que es mucho más auditiva. Que yo recuerde, Shmuel no tiene ni una sola visión en toda su carrera profética. ¿Y por qué habría de tenerlo? ¿Cuál es su nombre? Shemuel. Bueno, Shemuel sin Aleph, Shemuel sin Ayin, pero Shemuel suena como me escucha Dios. Mientras que Isaías, Ezequiel son muchísimo más visuales. Jonás nunca tiene una visión. Dios le dice, ve y predica en Nínive. Escucha una voz. Hay profetas que oyen voces, hay profetas que tienen visiones. Hay profetas que sueñan, hay profetas que es una cuestión inconsciente, pero velada. Solo Moisés recibe la profecía de manera directa y consciente.
Volviendo al tema de este séptimo principio, diremos que la profecía de Moisés, nuestro maestro, se diferencia de las profecías de los demás profetas en 4 aspectos. 1. Cualquier otro profeta no se comunica con Dios directamente, sino por medio de un intermediario. Llamemos esto ángel, ¿ok? Y esto se puede interpretar de manera clásica, o se puede interpretar como en efecto lo interpreta el Rambam. Para el Rambam, los ángeles son las inteligencias cósmicas que muevan las estrellas. Los intelectos de las estrellas. Lean el primer libro del Mishneh Torah, está traducido al español, está en la página de Masuach, Sefer Yesodot HaTorah, primer capítulo, segundo capítulo, capítulos 1 al 4, y ahí el Rambam les da toda su teología. Dice, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son las inteligencias de las esferas. Y estos ángeles, a veces los profetas se conectaban como a esta, son como servidores. ¿Ok? El Rambam entendía el universo. La Tierra estaba en la mitad, una serie de esferas concéntricas, cada una con un planeta. Cada uno de estos planetas se mueve de manera constante, pero, o sea, la palabra planeta, ¿qué significa la palabra planeta? Viene de planeomai, del verbo griego planeomai, que significa vagabundear. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la Tierra, los planetas tienen órbitas extrañas. Las estrellas fijas, es decir, los demás estrellas siempre están ahí. O sea, la Osa Mayor tiene las estrellas de la Osa Mayor nunca se mueven relativamente la una a la otra. Pero Marte, Mercurio, Venus, Saturno, los planetas que eran visibles en la época antigua, los planetas van, a veces se devuelven, dan vueltas, y esto lo sabemos es por la disparidad de las órbitas que existen, desde una perspectiva copernicana. Los antiguos explicaban esto como que cada esfera tenía una inteligencia. Ahora, imagínense que cada una de estas inteligencias sea como un servidor de Internet. Mezclemos la metáfora medieval con una metáfora moderna. Y estoy yo aquí, aprendiz de profeta. Y soy un aprendiz de profeta muy perrato. Y me conecto solo con la primera esfera. Entonces tengo acceso solo a la información que mueve todo esto, la primera esfera. Digamos que soy un profeta un poco más baquiano y me conecto con la segunda esfera, que el Rambam llamaría un ángel. Entonces tengo un poquito más de información. Eventualmente nos dice el Rambam, después de toda esta serie de esferas, después de que se acaba el mundo físico, está Dios. Y de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí, el Rambam, que Moisés pudo acceder al servidor de Dios. ¿No es muy rara la metáfora? Mientras que todos los demás profetas se quedaron en los servidores intermedios. Segunda diferencia, todo profeta no recibe la profecía sino cuando está durmiendo, como versa en sueños nocturnos, en sueños o visión nocturna y otros ejemplos. Es factible que le sobrevenga de día, pero luego que haya recaído sobre aquel hombre un profundo sopor, de forma tal que queden neutralizados todos sus sentidos y permanezca su mente libre, tal como ocurre al soñar. Hay dos formas en que los profetas profetizan: o la gente está dormida o están alucinando. Y alucinar puede que, no es muy diferente a estar dormido. Es una persona que está alucinando, no es que pueda hacer mucho. Esto es lo que se denomina visión, hazón o percepción, mar'e.
Sobre esto fue dicho con visiones divinas, Bemarot Elohim. En cambio, Moisés venía a la palabra de Dios aún en pleno día, en estado lúcido. Mientras permanecía de pie, la voz surgía entre los dos querubines, tal como dice, me revelaré a ti ahí, hablaré contigo sobre el arca. Dijo el Altísimo, escuchad ahora mis palabras, si sugiere vuestro profeta, yo, el Eterno, en visión me manifestaré a él, en sueños hablaré con él, no es así con mi servidor Moisés. Boca a boca hablo con él. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera diferencia de la profecía de Moisés? Su origen. ¿Cuál es la segunda diferencia de la profecía de Moisés? Su calidad. ¿Cómo ocurre? Tercera diferencia. Todo profeta, al advenir la profecía, aunque sea en visión y por medio de un ángel, se aflojarán sus fuerzas. Su cuerpo se debilitará y se apoderará de un profundo pavor, hasta sentir que su alma está por salir de su cuerpo. La profecía es una experiencia terrible para el profeta. Tal como lo expresa Daniel cuando el ángel Gabriel habló con él en visión, y no quedaron en mí fuerzas, pues la lozanía de mi semblante se convirtió en palidez de muerte y me faltaron las fuerzas. Y más aún caí en profundo sueño con mi rostro hacia el cielo, y dice, por causas de la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. La profecía es extenuante. La gente queda chupada. No ocurría así con Moisés, sino que le sobrevenía la palabra de Dios sin causarle temblor o debilitamiento de ningún tipo, tal como dice, y habló el Eterno con Moisés frente a frente, tal como habla el hombre con su prójimo. Es decir, así como el hombre no se llena de pavor al hablar con su compañero, de la misma manera ocurría con Moisés. Él no se estremecía cuando le sobrevenía la palabra de Dios, a pesar de estar Moisés en el grado supremo de cercanía a Dios, como dice, frente a frente. Esto hace alusión al profundo nivel de percepción mental, como dejamos expresado. Tercera diferencia, entonces primero, origen, viene directamente de Dios, no de un ángel. Segundo, cualidad, no es inconsciente, sino consciente. Tercero, consecuencias, no es dañina la profecía para el profeta. Cuarta diferencia, los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar en cualquier momento, sino solo cuando Dios así lo dispone, pues es factible que pasen años sin que el profeta perciba ninguna profecía, o que el profeta pretenda saber algo por medio de la profecía y tenga que esperar días o meses hasta recibir la profecía, o sencillamente no se le revele. Encontramos entre los profetas quienes se prepararon para alcanzar la profecía tratando de lograr un ánimo alegre, tal como lo hizo Eliseo, y ahora traerme un músico, y luego le sobrevino la profecía, mas es factible que no le sobrevenga visión alguna a pesar de predisponerse para ello. Cuarta diferencia, la profecía de los demás profetas es impredecible. A veces sí, a veces no. En cambio Moisés, nuestro maestro, en todo momento que él quería lograba comunicarse con Dios, pues está dicho, esperad aquí y habré de escuchar lo que el Eterno prescribirá para vosotros. Y dice, habla con Aarón tu hermano y que no se acerque a Santor en todo momento. Explicaron los sabios, Aarón está en el nivel de lo bejol et, no en todo momento llegará, pero Moisés no está en el nivel de no en todo momento. Moisés, cuando quiere, puede comunicarse con Dios. Entonces tenemos 4 diferencias centrales de por qué Moisés es, como dicen nuestros compañeros de camino musulmanes, ellos lo dicen de Muhammad, el sello de los profetas. Lo último, en Guarachas no hay profeta mejor que él, no habrá profeta mejor que él. Preguntas.
¿Por qué el Eterno recurre al profeta? No sé, yo no soy Dios. A veces hay que decirle cosas a la gente. O bueno, a veces tocaba decirle cosas a la gente. Porque como la profecía existió, ya dejó de existir. ¿Ok? Entonces, la profecía tenía su función, ciertamente tenía una función política, una función teológica, una función religiosa, pero hoy en día pues lo hacemos arreglado para existir sin profecía. ¿Josué fue profeta o no? Sí, no necesariamente, o sea, de acuerdo a la Torá, una persona que recibe una profecía es profeta. O sea, ¿cuántas profecías recibió el profeta Obadiah? ¿Ok? Tal vez una. Para ser profeta, al igual que para como ser madre, solamente toca hacerlo una vez. Una vez ya uno queda ya uno queda pues listo para esto. ¿Ok? Entonces, lo más importante en el libro de Josué no son las profecías, pero Josué tiene una visión angélica, uno podría decir es una profecía. Ciertamente tiene una gran función como sucesor de Moshe. No entiendo la pregunta, ¿cómo así? ¿Moisés es lo más determinante de la Torá? ¿Determinante en qué sentido? Cuando se dice que Moshe era el mejor de los profetas, ¿era solo para el pueblo judío o para el resto del mundo? Hay algunas especulaciones, especialmente con el tema de Bilam. ¿Ok? Donde se especula que hay cosas en que Bilam era tal vez superior a Moshe, pero estas son especulaciones, ¿cierto? Cuando la Torah dice no hay profeta como Moshe, se asume que nosotros somos un pueblo de profetas y que Moisés es al menos que Moisés es el ápice de la profecía. Ahora, que la profecía se diera entre judíos y gentiles es otra cosa, pero el mejor profeta, o sea, cuando la Torá dice no hay profeta como Moisés, no dice en Israel, dice no hay profeta como Moisés. ¿Ok? La adivinación que practica, no, justamente por eso es que está prohibida. Había toda una serie de formas de predicción que existían en el mundo antiguo, pero la Torah los prohíbe. ¿Por qué? Porque la Torah solo, para preservar el monoteísmo de la Torah, se requiere que aquella forma de... Y volvamos al tema de la clase anterior. Ver el futuro es lo menos interesante que hacen los profetas. Ese es un truco de cumpleaños. Es como sacar un conejo de un sombrero. Lo menos interesante que hacen los profetas. Pero, para preservar el monoteísmo de la Torá,
se requería que aquellas personas que iban a ejercer esto lo hicieran en nombre de Dios. Los augures, los adivinos de la antigüedad solían pedir sacrificios. Entonces el augur de este lugar es bueno porque el Dios de este lugar lo bendice. O sea, piensen ustedes en el oráculo de Delfos. ¿Por qué el oráculo de Delfos era el hit de los oráculos en Grecia? Porque ahí vive Apolo, que es el dios de la profecía. Es el dios que ve, el ojo avisor. Mientras que los otros, esos otros oráculos son de dioses filipichines ahí que no son los dioses de la profecía. O sea. Y ahora que no hay ni profetas y que los métodos de augurio están prohibidos por la Torá, entonces nos toca ser adultos y vivir sin acceso al futuro. Lo cual a mí me parece fantástico. David, no entiendo tu pregunta. El profeta no era, o sea, los reyes tenían sus profetas de cabecera. Pero en la inmensa mayoría de los casos, la Torá, ¿qué es lo que dice? Esos son profetas falsos. Posiblemente el único caso de una relación más bien armónica entre un rey y un profeta es David y Natán. En el resto de la Torá, los profetas son no solo el asistente del rey, son los enemigos del rey. Son los adversarios del rey. El rey es el villano y el profeta es el héroe. Dentro de la jerarquía no había tal jerarquía. O sea, dentro de la jerarquía del gobierno, pues el rey es más importante que el profeta. El profeta estaba justamente por fuera de esa jerarquía. Y los verdaderos profetas de Israel no recibieron salario. ¿La Torá podría existir sin profetas? Excelente pregunta. Y eso es algo donde yo creo que la gente se confunde. Ustedes seguramente han leído el Midrash, es un Midrash muy autorizado, de que Dios vio a la Torá y creó al mundo. Es el primer Midrash de Bereshit Rabbah. La Torá son los planos del mundo. ¿Ok? Entonces, basado en la Torá, entonces tenemos aquí el dibujito del mundo. Y Dios mira la Torá y hace el mundo. Eso es lo que nos dice el Midrash en Bereshit Rabbah. También se nos dice que los patriarcas cumplieron toda la Torá. ¿Ok? Lo cual es un poco difícil de entender, dado que la Torá no había sido revelada, y B, en muchos casos los patriarcas violan la Torá.
No sacrificarás a tus hijos, ni a Dios ni a nadie más. Paila Abraham. No te casarás con dos hermanas. Jacob, te veo grave. No preferirás al hijo menor sobre el hijo primogénito. El primogénito debe tener sus derechos. Todos los patriarcas le embarran. Entonces, hay dos formas de leer esto. Una forma que es, yo creo, una forma tradicional que ha sido muy influenciada por la Kabbalah. Y es que, en efecto, la Torá, tal cual la tenemos nosotros, como un texto, como una matriz lingüística, existía antes de la creación, y que de cierto modo tanto los patriarcas como el mundo de cierto modo siguen la Torá. Esto es problemático en varias nociones. Primero, completamente elimina la noción de libre albedrío. ¿Cierto? Si todo desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés está siguiendo el patrón escrito por la Torá, entonces no hay libertad. Adán y Eva comen del fruto porque está escrito en la Torá. Entonces, primero, problemático. Segundo, problemática la cuestión de los patriarcas observando la Torá, porque sabemos que no lo hacen. Los patriarcas no observan muchas de las leyes que después introduce Moisés. Entonces se ve forzado uno a hacer a buscarle cuatro patas al gato y decir, no, es que los códigos de la Torá, que si tú organizas el texto en líneas matemáticas, entonces ahí está escrito todo el universo, ¿cierto? Las Torres Gemelas y el asesinato de Rabin, y qué me voy a comer yo mañana en el desayuno. Volvemos al problema. Si nosotros tomamos la Torá que preexistía al mundo como un texto, como una matriz textual, entonces estoy condenando al mundo al fatalismo. ¿Ok? Esta no era la visión del Rambam, a pesar de que el Rambam ciertamente tenía acceso a estos midrashim. Para el Rambam, la Torá preeterna, la Torá preexistente, no era un texto, sino que era una... ¿Cómo expreso esto sin sonar completamente loco? Era una serie de valores. Es la verdad del universo. Es la mente de Dios. La Torá es la mente de Dios. Y en esto, ética, filosófica, física, todo mente. No solo ético y moral. O sea, Dios no es humano. La ética es una cuestión humana. O sea, si yo hackeo la mente de Dios y me conecto a la mente de Dios, la moral y la ética, Javerín, va a ser eso como subinciso B54 del código 49.3. O sea, cómo esta serie de primates superiores se relaciona uno con la otro es bien chiquito en la gran perspectiva de la mente de Dios. Pero cuando decimos que los patriarcas se conectaban a eso, que es que tenían acceso de cierto modo a una mente superior. Aparece Moisés. Pintemos a Moisés. Aparece Moisés con su barba y los rayos de luz.
y su palito. Aparece Moisés. Moisés es un duro. Y Moisés accesa el nivel superior de la mente de Dios al cual los seres humanos podemos llegar. Seguramente hay muchísimos niveles más. Moisés procesa esta información y luego la transforma en un texto. Bereshit bara Elohim. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos la verdad de Dios, la mente de Dios, hasta donde puede accederla un ser humano, pero filtrada a través de la mente, el lenguaje particular de un individuo que es Moshe. Esto es si uno cree pues en la autoría mosaica única de la Torá. Hay otras teorías. ¿Ok? Y el texto entonces es nuestra mejor aproximación. Entonces, si uno lo pudiera poner una metáfora, es como imaginemos que nosotros somos personas en Europa en el siglo XIV. ¿Ok? Nosotros sabemos que hay algo que se llama la China. ¿Cómo sabemos que hay algo que se llama la China? Porque de algún lugar tiene que venir la seda y la pimienta. Eso, llegan los barcos cargados de pimienta y cargados de seda y dice, eso viene de la China. Pero si yo, como una persona curiosa del siglo XIV, quiero saber, bueno, ¿y la China qué es? ¿Qué hay en la China? Yo solo tengo un sitio donde puedo ir, un solo libro al que puedo acceder, que es Los viajes de Marco Polo. Ahora, ¿los viajes de Marco Polo son completamente correctos? No. Son la visión que tuvo Marco Polo de una realidad que la mayoría de nosotros no podían imaginar. Ahora tomemos esta metáfora y apliquémosla teológicamente. Un tipo que se llamaba Moshe, que tuvo acceso a la realidad suprema hasta donde le alcanzan las fuerzas a un ser humano. Y Moshe luego vuelve y escribe un libro en el que él describe, codifica y expresa lo que él alcanzó a percibir, a recibir, a entender de esta realidad. Albarrut, por favor, cuando entras tienes que avisarme que entras, porque si no apareces ausente. A través de la mayoría de la historia, ¿cómo se ha denominado la Torá? Torat Moshe Emet. Torat Emet. Torat Moshe Emet. La Torá es la Torá no de Dios. La Torá de Dios. La Torá de Dios la tiene Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Torat Moshe. Y Torat Moshe Emet. La Torá de Moshe es confiable. Es el mejor registro que tenemos de lo que hay más allá de la cortina. ¿Ok?
Cuanto tu pregunta al Barrut, no. No, Moshe expresa su experiencia en un lenguaje humano. Eso es justamente lo que la Torah Haverim es un producto humano. Y por eso es que esta noción de que Dios dictaba la Torah a Moisés es más bien reciente. O sea, primero que todo no aparece. Este concepto de dictado no aparece en la Torah. Este concepto de dictado es posterior. Y lo que quiere hacer es decir que el texto del Pentateuco que nosotros tenemos es también mágicamente el texto de Dios. Que estas palabras tienen poder supremo. Esta es la visión mística de la Torah. Esa no era la visión que tenía Filón de Alejandría, esa no es la visión que tenía el Rambam, los rabinos. O sea, cada rabino tenía su propia noción de la revelación. Pero hay un principio muy importante, es Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah se expresa en un lenguaje humano. ¿Por qué? Porque es un producto humano. Es un producto para humanos. ¿Ok? Es un producto para humanos y por lo tanto tiene que ser expresada en un lenguaje que sea entendible a la gente a la cual estaba dirigida. ¿Tiene un origen divino? Eso creemos nosotros. Y en cuanto a tu pregunta, David, yo no conozco de nada que no sea físico. La metafísica yo se la dejo a Aristóteles y a Connie Méndez. Yo a mí me parece tremendamente peligroso esta noción de espiritualizar todo, de que todo lo que pasa en la Torah pasa en el mundo superior. ¿Cuál mundo superior? La Torah habla de burros y vacas y ovejas y de familias y de peleas y de envidias. Dime tú dónde en la Torah se habla de algo más allá de lo físico. Si se dice que la Torah es de Moshe, entonces cabe en la idea de un documental en YouTube que dice que la Torah fue inventada por un hombre llamado Moshe. Como teoría hereje, es una teoría hereje muy mala. ¿Ok? O sea, la gente que los grandes críticos de la Torah no piensan eso, ni siquiera eso. La teoría estándar es que la Torah, tal cual la tenemos hoy, es decir, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, fueron compuestos a partir de diferentes fuentes textuales que venían de diferentes tradiciones, de diferentes partes de la tierra de Israel,
con diferentes énfasis, con diferentes intereses, y que a través de la historia fueron siendo redactados y añadidos hasta tomar la forma actual. ¿Ok? Esa es la teoría hereje estándar del día. Eso se llama la hipótesis documental. La hipótesis documental, la mayoría de los departamentos de Biblia enseñan eso. Dicen, si Moisés existió, lo cual pues no sabemos, no tenemos evidencia de ello. Tal vez escribió algo, pero no escribió lo que nosotros, o sea, tal vez escribió algo que luego se convirtió, después de varias redacciones y adiciones y sustracciones y reediciones, en lo que hoy conocemos como la Torá de Moshe. Ok, a mí esa teoría ni me quita ni me pone. Igual que la teoría de la teoría ortodoxa, cierto, tradicional, de que en efecto hubo un ser llamado Moshe que escribió la Torá desde la Bet de Bereshit hasta la Lamed de Israel. A mí ambas teorías me parecen, o sea, una es la tradicional, la otra es la crítica. Yo no leo la Torá para saber cómo fue hecha yo no leo la Torá para saber cómo fue escrita la Torá. La validez de la Torá, en mi opinión, y aquí yo estaría tal vez en disputa con el Rambam, no está en su origen. La validez de la Torá está en su contenido. Y si la Torá fue revelada al pueblo de Israel o a través del pueblo de Israel, ¿ok? Como decimos en inglés, the proof is in the pudding. Si el texto funciona o no como una guía de vida, como una guía para entender a Dios, para entender a los demás, para entender el mundo, para guiar mi práctica, pues veamos el texto. Un rabino muy importante del siglo XX, el rabino Louis Jacobs, posiblemente el rabino más importante de Inglaterra del siglo XX, fundador del movimiento Masortí en Inglaterra. Él fue expulsado de la ortodoxia en Inglaterra por escribir un libro muy polémico que se llamaba We Have Reason to Believe, en el cual él aceptaba la hipótesis documental. Dice, me parece que es la forma más clara de explicar las diferencias del texto bíblico, cómo llegó el texto bíblico. Pero él dice lo siguiente, y esto tal vez es apócrifo, esto no aparece en el libro, pero tengo varios amigos británicos que me han contado este midrash, que dicen, mire, ¿usted cree en el Hamotzi? ¿Usted cree que cuando usted dice el Hamotzi es verdad? Pregunta. Antes de comer pan, ¿qué decimos? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, quien hace brotar el pan de la tierra, o quien saca el pan de la tierra. Louis Jacobs decía, Dios dio la Torá al pueblo de Israel como Dios saca el pan de la tierra. Es decir, eventualmente, como judíos creyentes, nosotros pensamos o creemos que Dios está detrás de este texto,
que Dios sanciona este texto, que Dios le da autoridad a este texto, que el texto que nosotros tenemos en nuestras manos es el texto que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, ¿cómo apareció este texto? A mí no me quita el sueño. De acuerdo al Rambam, Moshe desarrolló su máximo potencial. Y por lo tanto, su testimonio de Dios es el testimonio más confiable. Ahora, este es el principio del Rambam. A mí, históricamente, no me interesa saber si esto es cierto. Javerim, y aquí yo voy a decir posiblemente la cosa más hereje que he dicho hasta ahora. No es la más hereje que voy a decir, pero es la más hereje que he dicho hasta ahora. Javerim, ¿qué pasa si Jesús nunca existió? ¿Qué pasa con el cristianismo? De acuerdo como lo interpretan la mayoría de los cristianos. Mi Salvador. Ok. Javerim, ¿qué pasa si Muhammad nunca existió? ¿Qué pasa si Moisés nunca existió? Solo tenemos el texto. ¿Se acaba el judaísmo? Yo no diría que nada. Hay mucha gente que diría el judaísmo se acaba. Ahora, si yo podría imaginarme un cristianismo donde Jesús es un interesante mito fundacional, o un Islam donde Mohammed es un interesante mito fundacional, pero la raíz de mi judaísmo no se basa en la historia. Javerim, si Moisés existió o no existió, si cruzamos el mar o no cruzamos el mar, si fuimos esclavos en Egipto, si Adán y Eva existieron, que ya les dije que yo no creo que eso exista. ¿Por qué? Porque para mí la Torah no es un texto de historia, es un texto de historias. Lo que importa es el texto. Los invito a que hagamos un ejercicio mental. Supongamos que en 500 años hay una guerra nuclear con China. Dios no lo quiere. Y se destruye el internet y se destruyen todas las bibliotecas. ¿Y qué es lo único que sobrevive tomemos por esto el ejemplo que yo conozco de manera más cercana, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Ok? Y los sobrevivientes en Norteamérica tienen que reconstruir su sociedad basado exclusivamente en la Constitución. ¿Importa si esta gente sabe que Jefferson fue el que escribió la Constitución? No. Tal vez se imaginen, la Constitución la escribió George Washington, porque vemos que en todo lado aparece George Washington. George Washington escribió la Constitución. Ok, George Washington escribió la Constitución. O en el siglo XX vivió un hombre muy sabio, se llamaba Chuck Norris, y derrotó a todos sus enemigos. Y Chuck Norris escribió la Constitución de los Estados Unidos. E hizo Fuerza Delta. ¿Importa? No. Lo importante en el fondo son las enseñanzas. Entonces, obsesionarse por si Moshe lo hizo o no lo hizo, si la Torah es históricamente, por eso es que a mí por eso es que el History Channel me tiene sin cuidado.
si esto lo escribieron aliens, si esto lo escribió sacerdotes egipcios descendientes de Akenatón, si el cruce del Mar de las Cañas fue por la explosión de Santorini o no. A mí me podría importar menos, porque a mí lo que me interesa, si yo quiero hacer historia, yo voy a donde los historiadores. Si yo quiero estudiar física, voy a los físicos. Yo uso la Torá, es como mi compás para entender a Dios y para entenderme como judío y para entenderme en relación con el mundo, con la naturaleza. O sea, es mi narrativa que conecta a todas las demás. Y para hacer una narrativa que conecte a todas las demás tiene que ser flexible. Porque si no, acabo yo metido en un berenjenal de que si descubro, por ejemplo, que no sé, Ivette, ¿qué es lo que está fregando Finkelstein ahorita? Israel Finkelstein es uno de los grandes arqueólogos contemporáneos de Israel. Nadie lo quiere porque el tipo dice que muchas de las narrativas bíblicas no sucedieron, que no hay evidencia arqueológica de que estas cosas. Los evangélicos lo odian. Los judíos, hay judíos que lo soportan, hay judíos que no se lo tragan, pero Javerim, el valor de una historia radica en su capacidad para cambiar mi forma de actuar y mi forma de ver el mundo. No si la historia es cierta o no, si la historia es fácticamente correcta, o si la historia la escribió quien dicen que lo escribió. Para el Rambam esto es muy importante. Para mí, o sea, este séptimo principio, si en efecto, o sea, me gustaría creer que Moisés existió y que fue una persona que tuvo acceso. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es lo siguiente, y esto es cómo se manifiesta esto que dice el Rambam de manera teológica, de manera legal. Y esto es algo que él explica de manera muy clara en la introducción a la Mishnah. La Torá es la constitución del pueblo de Israel. Esto no significa que sea un texto suficiente, como creen los caraítas o como creen los caraítas evangélicos que pululan en el internet disfrazados de judíos o de anusim o de lo que sea. No, en efecto, si la Torá es la Constitución, vamos a necesitar código penal, vamos a necesitar código civil, vamos a necesitar código de impositorio, de impuestos, vamos a necesitar más códigos, vamos a necesitar una Torá oral. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos de América no le dice a los policías de dicho país cómo poner multas. Ni la dice la Constitución de México, ni lo dice la Constitución de Colombia, ni la Constitución del Ecuador. Para yo tener un sistema legal que funcione, yo necesito jurisprudencia y necesito subcódigos pero ¿de dónde proviene la autoridad suprema? De la Torá. Ese es el texto inapelable. Ese es el texto al cual todos los textos tienen que volver. Pero nosotros, en nuestra práctica, estamos como por acá. O sea, si me preguntan, ¿el judaísmo es una religión bíblica? Yo diría, casi nunca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá abajo. Y eso es natural. Ahora, ¿de dónde sacan su autoridad todos estos textos y subtextos? De su fuente, de la Torá.
Si yo retiro la Constitución, todos estos códigos pierden sentido. Entonces, en ese sentido es importante decir que la persona que escribió este texto era de cierto modo superior a todos los que vinieron a contribuir después. Eso le da estabilidad a la pirámide. O sea, más que una pirámide es un árbol. Volteen, imaginemos una metáfora más orgánica. La Torá, la raíz, y de ahí se derivan toda una serie de ramas. La Rorá. La Rorá es la raíz, y de ahí sale la Mishnah, de ahí sale el Talmud, y todos se nutren de esta raíz. Es decir, bueno, la persona que plantó esta semilla, que escribió esta semilla, pues va a ser superior a todos los que vinieron después. Esa es una imagen que le da estabilidad al sistema. Es una bonita imagen. Yo no la necesito. No significa, o sea, ante el séptimo principio del Rambam yo soy agnóstico. Es decir, yo no necesito tener un superhombre Moshe que me revele todo, y el cual, para mí, la sabiduría de la Torá no depende de su origen, depende de su uso, del texto mismo. Hay gente que necesita, pues, la seguridad de tener al Superman en la base de la pirámide, o de la base del árbol. Ok. Solo pudimos hacer un principio. Estas clases de teología están muy largas, mano. Qué pereza la teología.